Veamos la diferencia entre Israel y la Iglesia. Israel es un pueblo terrenal. La Iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La Iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones. A la Iglesia le dice ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la Iglesia todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. La Iglesia tiene libertad. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La Iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la Iglesia, en cada creyente. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la Iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la Iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la Iglesia es por medio de la fe y no por obras. La Pascua es para Israel. La cena del Señor es para la Iglesia. Israel tiene provisión de comer ciertos tipos de carnes. En la Iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos. En la Iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la Iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel, la unción con el Espíritu Santo para la Iglesia. El Sabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la Iglesia, el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o Sabbat. La Iglesia es alertada. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La Iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la Iglesia envía a Jesús el Mesías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A la Iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo, y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera, pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a toda criatura. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerras, cautiverio y persecuciones, será el encargado de llevar el Evangelio del reino a todo el mundo en la semana 70. Los 144,000 de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo, para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios. La semana 70 o angustia de Jacob empezará cuando Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, abra el libro y desate los 7 sellos de la ira de Dios al mundo entero.
Entonces aparecerán los 4 jinetes del Apocalipsis en el escenario profético. Entrará primero el caballo blanco, y es cuando dirán paz y seguridad. Inmediatamente destrucción repentina vendrá cuando entre el segundo jinete y quite de la tierra la paz. El tercer jinete vendrá con hambre, y después el cuarto con mortandad, y morirá la 4ª parte de los habitantes de la tierra. Otra tercera parte de la humanidad morirá nuevamente por guerra. Cuando se abra el 6º sello y se produzca un gran terremoto, el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre. Este gran terremoto, su intensidad mundial será tan grande que andará la tierra como briaga y sus cimientos temblarán y se quebrarán. Tenga sentido común, los tsunamis que se formarán y se impactarán en todas las costas del mundo. Se acelerarán aún más los deshielos polares, glaciares, y el nivel del mar se incrementará, y todas las islas mundialmente desaparecerán, donde habitan actualmente más de 1.000 millones de personas, reduciendo la población del hombre en la Tierra. También se impactará contra la Tierra un meteoro y una estrella. Los impactos serán tan devastadores que provocarán terremotos y tsunamis mundialmente, con una gran cadena de efectos y secuelas que provocarán muerte, hambre, angustia y desesperación de todos los habitantes de la tierra. El agua se contaminará y la beberán con angustia y con medida, y morirán muchos hombres en los juicios de Dios que tiene para la tierra, para probar a sus moradores. Si aún con esto alguien sigue confundiendo iglesia con Israel, tribulaciones con gran tribulación, esto es una megadilipsis, una mega tribulación, entonces está demostrando desconocimiento de la palabra, y lo que es peor, está minimizando los juicios de la ira de Dios para la semana 70 y gran tribulación, que estará llena de angustia, muerte y horror, como nunca antes ha habido, y ni la habrá, para probar a los moradores de la tierra. La palabra de Dios es clara. El arrebatamiento será la hora que no pensáis. Aquí hay un factor sorpresa que debemos tomar en cuenta, y esto puede ocurrir hoy, que es cuando menos pensamos que pueda venir, y será a la final trompeta. No dice a la última trompeta. Lea bien, por favor. Es singular y no plural. Esto es, a la final trompeta, no dice trompetas. Y vea quién toca la trompeta en el arrebatamiento. Es el Señor mismo, y en los juicios de la ira de Dios es un ángel, y ni siquiera es el mismo. Es el 7º ángel el quien toca la última trompeta. Con estas diferencias podemos darnos cuenta que son dos eventos completamente distintos, uno del otro. En el pasado mi pueblo Israel nunca entendió el tiempo de su visitación. Vino Jesús el Mesías y no entendieron. Hoy la iglesia está en una misma situación. No entiende los momentos proféticos que vivimos hoy. No sabe que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y se lleve a su iglesia santa y pura en el arrebatamiento. La palabra es clara. Como los días de Noé, no entendieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy muchos no entienden. Es más, su comportamiento y actitudes de estos que se dicen cristianos demuestran inmadurez y falta de respeto a la palabra de Dios. Muchos duermen en sueños profundos que no les deja ver sus errores.